A ver, ahí está. Muy bien. Bien, sean todos bienvenidos a la Academia CEPREMUNI, ciclo verano 2022. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad primitiva en el mundo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la prehistoria y el proceso de hominización. Profesor, ¿qué viene a ser en este caso la comunidad primitiva? Bueno, la comunidad primitiva, acá como voy a mencionar, un ratito aquí, es sin duda pues la primera fase o sistema o modo de producción en el cual pues los seres humanos van a empezar a organizarse y se van a basar principalmente en tres elementos fundamentales. Una de ellas es sin duda el trabajo colectivo, como ustedes pueden apreciar. Profesor, cuando habla usted del trabajo, en este caso colectivo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a ver, quiero que tú te fijes, a ver, observa la imagen que está aquí. ¿Qué están haciendo aquí estas personas? A ver, quiero que tú, a ver, de Están repente, cazando están cazando. ¿Están cazando de manera individual o están cazando en grupo? ¿Qué dices tú? A ver. En grupo. en grupo. Claro, en grupo, ¿no? Están En cazando. grupo, Rosa. Claro. Ese va a ser uno de los rasgos fundamentales de los primeros seres humanos o de los primeros homínidos, en el cual, eh, como parte de su supervivencia, de su sustento, van a tener que trabajar pues en equipo. ¿Y qué armas, profesor, utilizaban para poder cazar? Pues tú puedes apreciar que utilizaban básicamente, ¿qué cosa? Herramientas Lanzas. hechas de piedra, ¿sí o no? Claro, lanzas, piedras, cuchillos, o algo para simular, son en realidad pues herramientas punzocortantes, ¿correcto? Que la cual ellos han elaborado pues con sus propias armas, no, perdón, con sus propias manos, ¿correcto? Y hay un dato también interesante. Aquí se van a dar pues como parte obviamente del trabajo colectivo y de la organización que tenían, en la cual pues se organizaban en hordas o en bandas, pues van a ver aquí una manifestación muy importante que nos caracteriza como seres humanos y que es las relaciones sociales comunitarias, ¿correcto? Muy bien. Ahora, una característica importante, jóvenes, de esta etapa de nuestra historia es que aquí las fuerzas productivas van a ser totalmente escasas. Profesor, nunca he escuchado la palabra fuerza productiva. ¿Qué viene a ser fuerza productiva? Es todo el esfuerzo que tú realizas para transformar la naturaleza. En este aspecto o en esta parte de la historia, el ser humano o el homínido en general no tenía pues la suficiente capacidad para transformar la naturaleza. Algo muy distinto que en este caso que hacemos el día de hoy, ¿verdad? Donde se tiene que pasar por todo un proceso para poder obtener un bien o un servicio. En esta época no. Por lo tanto, este ser bípedo eh, consumía de lo que la naturaleza le proporcionaba y no tenía la capacidad, repito, de poder transformarlo, ¿no? Eran pues en ese caso depredadores, eran básicamente seres transhumantes o nómadas que dependían básicamente, repito una vez más, de lo que la naturaleza les proporcionaba. En el siglo XIX, cuando las ciencias sociales empiezan a tener cada vez más fuerza, los europeos básicamente van a tratar de estudiar a la historia, mayormente bajo las características de lo que pasaba la Europa de esa época. En este caso, Jacques Boucher de Petres y otros importantes investigadores europeos de esa época van a estudiar esta parte de nuestra historia en la cual se van a basar principalmente en el uso de las herramientas que utilizaban esos seres en esa época, ¿no? De ahí pues aparece pues el nombre de la prehistoria, aparece lo que es la edad de piedra, la edad de los metales. Ahora, esta forma de entender la historia universal basada en las edades que acabo de mencionar no se ajusta mucho a la realidad de otras sociedades. Por eso es que al inicio mencioné que es mejor decir comunidad primitiva que decir prehistoria o hablar sobre la edad de piedra o de la edad de los metales. Pero ustedes saben pues que en los exámenes de admisión mayormente aún todavía se mantiene estos términos. Ya cuando tú estés en la universidad y sobre todo cuando vas a estudiar
las ciencias sociales, vas a tener pues una orientación totalmente distinta respecto pues a lo que de repente tú estabas llevando en el colegio o en la academia, ¿no? En este caso nosotros tenemos que lograr un objetivo, que es ingresar a la universidad y por lo tanto tenemos que responder a las preguntas que están en los exámenes de admisión, ¿correcto? Si te das cuenta, si vemos un poco la línea de tiempo, vemos que es que la prehistoria es la etapa más larga de la historia de la humanidad, ¿no? Los primeros homínidos, es decir, seres que se parecen mucho a nosotros porque se desplazaban de manera bípeda, aparecieron pues hace más de 3 millones de años aproximadamente, ¿no? Y hace 4.000 años antes de nuestra era, pues aparece la escritura, en el cual para muchos investigadores clásicos, a partir de la invención de la escritura se inicia la historia. Pero como tú sabes, no todas las sociedades pues desarrollaron la escritura de manera lineal, ¿no? Hay sociedades que primero se forjaron como grandes civilizaciones y luego pues recién lograron desarrollar la escritura, ¿correcto? Por ejemplo, en el mundo andino aún todavía pues no hay investigaciones concretas sobre si existió o no la escritura como parte obviamente de la comunicación social. Entonces, eso también es un tema muy controversial, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando estudiamos de la prehistoria o la edad de la piedra o de los metales, digamos, no se ajusta mucho a lo que otras sociedades se empezaron pues a desarrollar, ¿no? Eso es lo que justamente yo quería conversar con ustedes con respecto pues a lo que es la prehistoria o lo que mejor se dice o mejor es mencionar comunidad primitiva, ¿no? Lo importante acá, jóvenes, es que no te debes olvidar las principales características de la comunidad primitiva: trabajo colectivo, uso de herramientas líticas y las primeras relaciones sociales comunitarias, ¿correcto? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cómo es que empezamos a ir a evolucionar hasta convertirnos pues en seres completamente complejos y que sin duda pues han marcado una gran diferencia en el mundo, ¿no? La humanidad en sí pues como tal apareció hace 200.000 años y hoy en día pues no solamente hemos conquistado grandes e importantes espacios en el planeta, sino que ahora estamos visionando hacia el espacio exterior. Pues bien, primero déjame mencionarte que la división de la prehistoria se va a manejar de esta manera, de acuerdo, repito, al desarrollo de la piedra en la cual los seres humanos utilizaron como herramienta, ¿no? La prehistoria tiene dos grandes etapas, como tú puedes apreciar en tu pantalla, ¿no? Tenemos a la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra, por ejemplo, tenemos a lo que es el paleolítico, que significa piedra antigua, que según la cronología empieza pues hace más de 2 o 3 millones de años atrás, en la cual a su vez esta se subdivide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Profesor, de esta etapa, ¿qué nos pueden preguntar en los exámenes de admisión? Te van a preguntar, de hecho, algunas características del paleolítico inferior. Por ejemplo, aquí aparece pues el primer homínido en el cual es capaz de fabricar sus propias herramientas hechas de piedra, que es el Homo habilis, que apareció pues hace más de 1,5 millones aproximadamente. Y también tenemos al Homo erectus, que aparte de mejorar las herramientas hechas de piedra, fue el primer ser que logró utilizar más seguido el fuego. Te hago una pregunta. ¿Por qué era importante el fuego en esa época? ¿Para qué crees que lo hayan usado? ¿Qué dices tú? A ver. Para La fogata. cocinar sus alimentos, Para cocinar para la comida abrigarse. a los animales peligrosos. Claro, primero para defenderse los animales, para habitar en las cavernas. eh, Tiene razón, por ahí un compañero dice para abrigarse, pero más que para abrigarse, de hecho, era pues para cocinar sus alimentos, ¿no? Para cocinar sus alimentos y defenderse de las grandes bestias. Muy bien, claro, ¿no? Pero hay una característica más del Erectus, jóvenes. Es el primer homínido en salir fuera del África. Es decir, hace toda una travesía, ¿no? Claro, no se va muy lejos, ¿no? Se va una parte a la isla de Java y otro Erectus se va, pues, en este caso, hacia el continente asiático, ¿no? De ahí justamente sus descendientes forman, pues, dos variantes del Homo erectus. Uno es el Pithecanthropus y el otro, pues, es el Sinanthropus, ¿correcto? Muy bien.
Ahora, otro hecho significativo es que cuando te hablan sobre el Paleolítico Medio, aquí pues aparece a este ser en el cual se va a llamar el Homo neanderthalensis, o también llamado el Neandertal. A ese ser que antes lo llamábamos Homo sapiens, porque ahora ya no, este término ya no es muy usado, sobre todo en San Marcos, sino de frente, pues le dicen Homo neanderthalensis, pues este ser es una persona más evolucionada. Bueno, este homínido, perdón, es más evolucionado. Tú dirás, profesor, ¿y en qué sentido es más evolucionado? Primero, tiene un lenguaje articulado, es decir, es un ser que ya se comunica eh, con otros de su especie, con un lenguaje muy similar a la cual nosotros utilizamos. ¿Qué, profesor? El Homo erectus, el Homo habilis no se comunicaban como nosotros, no. Su comunicación era, pues, su forma de poder interactuar era a través de sonidos aglutinados, ¿no? Articulado. En este caso, el sonido articulado es el Homo sapiens o el Homo neanderthalensis. Por el erectus, el Homo habilis no utilizaban el lenguaje articulado, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Ellos sí, ¿de acuerdo? Ellos sí. Y además, su pensamiento era cada vez más complejo, que incluso ya tenían concepciones mágico-religiosas. Fue una de las primeras especies en enterrar a sus muertos. Por lo tanto, el concepto de, o sea, sus procesos afectivos, emocionales, sus pensamientos eran mucho más complejos y duraderos. Por lo tanto, el Homo neanderthalensis tenía sentimientos muy complejos como el nuestro, a diferencia del Homo habilis o el erectus, pues que sus procesos afectivos no eran tan desarrollados como el Homo neanderthalensis, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante porque de hecho te van a preguntar, ¿no? Lenguaje articulado e ideas mágico-religiosas. Y con respecto al Paleolítico Superior, aquí pues predomina el Homo sapiens, ¿no? En este caso, no solamente realiza grandes manifestaciones como es el arte rupestre, que es pintar sobre una cueva, sino también pues realiza importantes trabajos hechas también basadas en piedra, herramientas hechas de piedra, e incluso sus herramientas de cacería eran sofisticadas. Por ejemplo, el Homo sapiens logró pues fabricar el arco y la flecha. Por lo tanto, ya no era necesario acercarse demasiado a la presa para poder obviamente cazarla. Simplemente pues a larga distancia podía cumplir con ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí claramente vemos cómo los homínidos van obviamente evolucionando y de acuerdo pues a cada etapa, ¿no? Del Paleolítico inferior al Paleolítico superior. Pero hace 10.000 años, jóvenes, en el mundo ocurre un hecho significativo que va a cambiar drásticamente nuestra historia. ¿Qué ocurre, profesor? La edad de hielo está a punto de terminar. La edad de hielo, pues, tiene una duración de aparece pues cada 80.000, cada 90.000 años aproximadamente, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, mm, como les menciono, nuestra historia cambia. ¿En qué sentido? La edad de hielo pues empieza a sufrir un cambio muy dramático. De lo que teníamos temperaturas muy, pero muy, muy bajas, nuestro clima empieza pues a tener ahora temperaturas altas. Es decir, pasamos de una etapa a la cual la geografía llama Pleistoceno a lo que ahora pues conocemos como el Holoceno, y que nos acompaña este mismo clima hace más de 10.000 años. Profesor, ¿va a haber un momento en que vamos a volver a pasar una nueva edad de hielo? Claro que sí. Este Holoceno es una etapa solamente transitoria que durará pues unos 30.000, 40.000 años más para luego pasar pues nuevamente por una etapa totalmente de temperaturas bajas, ¿correcto? Pero ¿eso qué significó para los seres humanos? En este caso para el Homo sapiens, que es el único que logró sobrevivir, porque los demás homínidos lamentablemente desaparecieron, se extinguieron. Bueno, permitió pues que ahora el ser humano, el Homo sapiens, pueda obviamente empezar a conocer mejor la naturaleza y por lo tanto, a través de la observación,
a través del ensayo y error, empezó pues a cultivar las primeras plantas. Es decir, acá aparece lo que conocemos como la horticultura. Por lo tanto, el ser humano ya no era pues nómada. Él se quedaba en un lugar determinado por temporadas. Es decir, ya no era nómada, sino seminómada. Y ya no se organizaban en hordas o en bandas, sino tenían una organización más compleja a través de clanes. Es decir, seres que ya tenían un mayor conocimiento entre cada uno de ellos y que tenían un elemento común que los integraba como sociedad. A esta etapa pues se conoce como el Mesolítico. Profesor, ¿por qué Mesolítico? Porque es la parte intermedia entre el Paleolítico y lo que viene, que es el Neolítico, fue sin duda la gran revolución de la humanidad. La primera gran revolución de la humanidad. Aquí pues el Holoceno, es decir, las temperaturas altas se consolida, aparece lo que es la agricultura y la ganadería, gracias pues a este ensayo y error que los seres humanos empezaron a realizar por varios y varios años, y ahora pues ya no es seminómada, ahora es sedentario, y como es sedentario, empieza pues a construir sus primeras aldeas, empieza a construir las primeras ciudades, y ya no se organizan en clanes, se organizan en tribus, organizaciones sociales más complejas, ¿correcto? Y aquí, jóvenes, empieza la primera división de clases. Empieza lo que es la propiedad, la aparición de la propiedad privada, Profes, donde un grupo sí, de seres, ¿de acuerdo? Un grupo de seres, perdón, de personas, empiezan, pues, en este caso, a apropiarse de los recursos, de las tierras, en desmedro de la población en general. Los europeos, los especialistas europeos mencionan de que poco a poco los seres humanos dejaron o abandonaron la piedra como herramienta principal para ahora utilizar otro tipo de herramientas basadas en metales. En este caso, hablamos primero del cobre, del bronce y del hierro, como tú puedes apreciar aquí en tu pantalla, ¿correcto? ¿Por qué utilizaron el cobre? Bueno, supuestamente pues era un metal aparentemente pues que podría servir mejor para la actividad, ¿no? De los seres humanos de esta época, pero se dieron cuenta pues que era un metal muy maleable. Es decir, la piedra era todavía mucho más dura, más fuerte que el cobre, pero aún así lo utilizaron para otras funciones, ¿no? Como objetos de adorno, brazaletes, etcétera. Pero no lo utilizaron pues como herramientas ni para la actividad agrícola, ni tampoco para la guerra, ¿no? La gente todavía utilizaba todavía la piedra. Por eso que a la edad de cobre, o esta parte de nuestra historia que utilizaban el cobre, pues le llamaban también calcolítico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía, pues mucha gente aún todavía seguía utilizando la piedra, ¿correcto? Pero luego, los seres humanos empezaron a dominar mejor los metales y empezaron a realizar una serie de aleaciones, ¿no? Mezclas. Por ejemplo, gracias a la mezcla del cobre con el estaño, desarrollaron pues el bronce. Y la metalurgia pues tenía un mayor desarrollo. Y el bronce sí lo utilizaron como herramientas para la actividad agrícola, ganadera y también para la guerra. Muchas culturas, por ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar sobre los troyanos, las primeras civilizaciones griegas utilizaban el bronce. Los egipcios en sus grandes batallas utilizaban el bronce, por ejemplo. Claro, eran las primeras manifestaciones de guerras, ¿correcto? Y utilizaban justamente estos metales. Pero algunas civilizaciones van a alcanzar a desarrollar metales mucho más fuertes, muchos más duraderos y menos costosos que el bronce, en este caso el hierro. La fabricación del hierro consolida a muchas de estas civilizaciones y van a utilizar principalmente para la actividad, en este caso, que es la guerra. Aquellas culturas que desarrollaron el hierro tuvieron mucha ventaja con respecto a otras culturas, porque el hierro pues era un metal no solamente menos costoso para fabricarlo, sino también pues más duradero, más resistente.
Por lo tanto, sociedades como los hititas, los casitas o los indoeuropeos en general lograron vencer a sus enemigos gracias a la utilización del hierro, ¿correcto? Entonces, ese, digamos, es importante mencionar. Pero acá hay un cuestionamiento. ¿Cuál es ese cuestionamiento, profesor? Que no todas las culturas pues lograron desarrollar el cobre, el bronce y el hierro de esa manera. Los europeos sí, pero los asiáticos, las sociedades en América y en otras partes del mundo no lograron pues desarrollar de manera lineal este tipo de, de evolución de los metales, como es el caso de los egipcios, por ejemplo. Los egipcios conocen el hierro cuando son invadidos por los hititas, por ejemplo. Lo mismo sucede pues con las culturas mesopotámicas. Los casitas introducen el hierro pues en esa zona del Medio Oriente. Y en el caso de Europa van a ser en este caso los dorios que invaden la península de los Balcanes, los que introducen el hierro a Europa. Y los dorios pues llegaron a Europa más o menos allá por el año 800 aproximadamente. Ahora, las culturas occidentales que van a utilizar pues el hierro a gran escala, sin duda pues van a ser los griegos y los romanos, ¿no? Por ejemplo, los legionarios romanos cuando hacían sus invasiones, pues ya ellos utilizaban como principales armas, ya sean pues sus lanzas, sus espadas, eran pues básicamente basadas pues en este metal, el hierro. Es más, el hierro fue utilizado e incluso hasta la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan acá a invadir América, ellos ya utilizaban pues el hierro, ¿no? Pero en cambio acá en América, los guerreros ¿con qué peleaban? Con armas hechas de piedra, ¿sí o no? Claro, algunos con piedra volcánica, otros las macanas, por ejemplo, que utilizaban los guerreros incas, pues eran pues mayormente basadas pues en piedra, claro. En cambio la armadura de los españoles estaban pues obviamente hechas de ese metal, ¿no? Y no es que obviamente los americanos no hayan conocido los metales, por supuesto que lo conocían. Ellos conocían pues el cobre, el bronce, el oro, la plata, pero lo utilizaban pues con otra finalidad, ¿no? Mayormente con conceptos mágicos religiosos. En cambio los europeos utilizaban los metales principalmente pues para el uso de la guerra, ¿correcto? Para el uso de la guerra. Muy bien. Entonces, esto básicamente es lo que posiblemente nos puedan preguntar en los exámenes de admisión, ¿no? Cuando se habla acerca de las etapas de la prehistoria. ¿En qué se basaron principalmente, profesor? De hecho, pues se basaron fundamentalmente, jóvenes, en todo lo que es, pues, sin duda, eh, en la evolución de las herramientas que utilizaron, ¿no? Primero fue la piedra y luego, pues, los metales, ¿correcto? Muy bien. Hasta aquí de repente alguna pregunta, alguna duda que tengan, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Todo claro? Explicar de nuevo. Profesor, Sí, dígame. yo tengo una pregunta que dijo que en el Mesolítico los seres humanos éramos seminómades y después en el Neolítico éramos sedentarios. ¿Qué significa seminómade y lo que antes? Claro. Ya. Una persona nómada es una persona que va de un lugar a otro, ¿correcto? Eso eran los seres que vivían en el Paleolítico, ¿correcto? Debido pues a que ahora pues empezaron a cultivar las primeras plantas, entonces ellos no tenían la necesidad de trasladarse, ¿no? Simplemente querían quedarse pues a que estos primeros cultivos logren poder desarrollarse y aprovechar pues de esos cultivos para alimentarse. Por lo tanto pues no se trasladaban de manera inmediata, ¿no? Era un sedentarismo transitorio. Pero luego, pues, al ver, pues, que no era suficiente, pues, permanecer, porque todavía no tenían un conocimiento claro de la situación, entonces tuvieron que emigrar hacia otro lugar, aparentemente, pues, más, eh, con mejores condiciones climáticas, y también se quedaron ahí, ¿no? Pero igual, pues, se trasladaban de un lugar a otro, ¿no? Pero ya no de manera momentánea o constante, perdón, sino de manera transitoria. Pero luego cuando ya empezaron a tener un mayor conocimiento del clima, de la tierra, se colocaron o se establecieron definitivamente, ¿no?
Y al establecerse definitivamente pues tuvieron que tener sus primeras aldeas para poder ver sus cultivos y poder cosecharlo. Empezaron ya pues a formar las primeras ciudades, primero las primeras aldeas, luego ciudades, y la población va aumentando. ¿Por qué? Porque ahora pues tiene los alimentos necesarios para poder obviamente sobrevivir, ¿no? De manera adecuada. Entonces, pasamos pues de una etapa donde éramos totalmente nómadas, que deambulábamos de un lugar a otro, que en la cual solamente cogíamos lo que la naturaleza nos podía proporcionar, y luego poco a poco empezamos a aprender a ya no depender tanto de la naturaleza. Pasamos a ser seminómadas, es decir, éramos todavía nómadas, pero ya de manera transitoria, y posteriormente pues pasamos a ser completamente sedentarios, es decir, que ya no nos movemos para nada, ¿no? Sino que más bien empezamos a producir, ¿no? Nuestros propios alimentos, en la cual empezamos a ver, pues, a tener una capacidad para transformar eh, los recursos que la naturaleza pues nos proporcionaba, ¿no? Ese, digamos, va a ser un proceso que de hecho pues va a durar miles y miles de años, obviamente, ¿no? No fue obviamente de la noche a la mañana, fue un momento, fue una etapa pues gradual, ¿no? En la cual hemos empezado a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar aquí. Muy bien. Rápidamente, jóvenes, vamos hoy día a hablar un poco sobre lo que es la evolución. A ver, tú me dirás, profesor, ¿y qué es la evolución? Bueno, la evolución es sin duda pues una etapa, un cambio gradual y también muy duro que todas las especies han logrado realizar, ¿no? No hay ningún ser vivo que no haya logrado evolucionar, ¿no? Y esa evolución pues se da pues a través de un proceso que dura pues miles y millones de años. Ahora bien, este concepto de evolución no se hubiera dado si no existieran estas personas que ustedes pueden ver a continuación. Ellos fueron los padres de la evolución, es decir, los pioneros en darnos a conocer este concepto importante de lo que es la evolución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Carl Linneo, ¿no? Y, profesor, ¿y cuál es lo más importante de Carl Linneo? Bueno, una de las cosas de que Carl Linneo nos ha permitido, en este caso, tomar en cuenta es que fue el primero pues en clasificar a todos los seres vivos de acuerdo pues a sus características, ¿no? Él logró pues clasificar tanto animales como plantas. A esto pues se le conoce como, por ejemplo, lo que es la taxonomía. Por ejemplo, gracias a Carl Linneo sabemos pues que el Homo sapiens, en este caso es una especie que pertenece pues al género Homo y que también somos parte de la familia de los homínidos y que pertenecemos al orden de los primates, ¿no? Esa va a ser la clasificación que nos ha designado Carl Linneo. Jean-Baptiste Lamarck, sin duda, también hizo un importante aporte a la evolución. Él, gracias a sus investigaciones, determinó que de acuerdo a cómo utilizamos mayormente nuestros organismos, van van a desarrollarse. Pero aquellos organismos pues que no utilizamos de manera constante se van a ir atrofiando. A esto pues se conoce como la ley del uso y desuso de los órganos, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, podemos hacer esto, jóvenes? Ven acá nuestro pulgar oponible, gracias a este pulgar oponible, ¿qué nos permite hacer? Coger ¿no? Coger cualquier cosa, ¿verdad? Muy bien. Él menciona de que eso lo hemos hecho gracias a qué? Gracias a que en un momento determinado, por una necesidad de urgencia, de supervivencia, los primeros homínidos han tenido que utilizar pues justamente piedras o cualquier objeto para defenderse. Y constantemente pues en este uso constante de coger los objetos, pues hubo un momento en el cual pues nuestro pulgar oponible o nuestro pulgar evolucionó y permitió pues que pudiéramos hacer esto. Lo mismo pasa con la bipedación. Entonces, él demuestra de que aquellos órganos que utilizamos constantemente en nuestras vidas van desarrollándose y aquellos que dejamos de usar, ¿qué ocurre? Se van atrofiando, ¿correcto? Y los científicos han demostrado que estas leyes o esta tesis que tenía Lamarck, pues es cierto. Por ejemplo, aquellas personas que por un accidente o por otra índole pierden la vista, ¿qué es lo que más se desarrolla, por ejemplo, en una persona que perdió la vista? Se desarrollan sus otros sentidos, principalmente el tacto, ¿sí o no? Claro.
Entonces, eso, digamos, es algo importante que hay que tomar en cuenta de Lamarck. Pero sin duda, el más destacado, el que conocemos más, es Charles Darwin. Charles Darwin menciona tres cosas importantes acerca de la evolución. Él menciona de que la naturaleza escoge a los más aptos, aquellos que luchan constantemente con la naturaleza, aquellos que se adaptan a las diferentes situaciones de nuestro entorno y que gracias pues a la mutación o a la variabilidad de nuestros genes han permitido pues que algunas especies puedan prevalecer y otras se puedan extinguir. A eso pues Darwin lo llama selección natural. Si bien es cierto, hoy en día está un poco cuestionada esta tesis porque se ha demostrado pues que habían seres mejor adaptados, pero simplemente también se extinguieron. E incluso durante el siglo XIX, esta teoría de Darwin fue utilizada pues como una forma de excusa para que algunas civilizaciones europeas en la época pues del desarrollo de la industrialización pueda invadir y ocupar colonias en otras partes del mundo, ¿no? Y se utilizaba este tema de Darwin, a la cual pues se llamó el darwinismo social, que fue una forma pues de justificar la imposición de culturas occidentales, principalmente europeas, sobre otras aparentemente pues inferiores, ¿no? Como civilizaciones, pero que no es otra cosa pues que una excusa para poder obviamente ocupar e invadir esos territorios para explotar sus recursos naturales, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Darwin hablaba bastante pues el tema de la selección natural. Él menciona pues que entre los seres humanos y los simios actuales había un antepasado común, que durante el proceso de evolución pues en un momento determinado nos separamos, ¿no? Darwin nunca pudo determinar cuál fue ese momento en el cual pues nos separamos del resto de los homínidos o de los primates en este caso. Tampoco pudo explicar mucho el tema de la variabilidad porque en ese tiempo la genética pues no estaba siendo estudiada, la ciencia no estaba completamente desarrollada, pero sin duda pues dio pautas importantes para poder dar un concepto mejor acerca de lo que era la evolución humana, ¿no? Ya con Gregory Mendel y otros importantes expertos en genética, hemos podido conocer pues que existen genes que sí, de acuerdo pues a las mutaciones que se dan, hay genes que pueden prevalecer y se adaptan mejor que otros, ¿no? Por eso es que algunas especies pues permanecieron y otras lamentablemente se extinguieron. Por ejemplo, de los homínidos que hemos tenido, al menos de los restos óseos que hemos encontrado en los últimos cientos de años, pues solamente ha prevalecido la especie del Homo sapiens, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, el Neanderthalensis, se han extinguido, no han podido pues adaptarse, ¿no? Aunque su supervivencia pues de hecho pues ha durado millones de años, ¿no? En el caso del Homo sapiens, por ejemplo, nuestra especie tiene 200.000 años nada más de existencia. Ha habido especies que han durado pues más de 1 millón. Por lo tanto, somos todavía una especie que está en proceso, ¿no? Profesor, y es posible que la especie Homo sapiens también desaparezca? Bueno, la historia nos ha demostrado pues que toda especie no es eterna, ¿no? Hay especies pues que han durado millones de años, pero que igual pues han desaparecido. Y ahora pues que estamos en esa conquista del espacio, es posible que nuestra especie, si quiera adaptarse pues a estos nuevos planetas, a estos nuevos lugares donde la humanidad pues ahora quiere viajar, claramente pues nuestra condición biológica va a cambiar totalmente. Entonces posiblemente pues seamos nosotros las últimas generaciones de especie Homo sapiens, ¿no? Completamente a 100%, digamos, ¿no? Porque las otras especies que van a tener que adaptarse a sus nuevos planetas, claramente la condición genética va a cambiar, sin lugar a duda. Por lo tanto, pues no hablaríamos pues de una especie Homo sapiens completamente, ¿verdad? Entonces, eso también pues hay que tomarlo siempre en cuenta. El hombre que sí pudo demostrar en qué momento o qué fue lo que nos separó del resto de los primates fue sin duda Federico Engels. Él tiene una obra muy importante que incluso lo pueden descargar por internet, ¿no? Que es en este caso el papel del trabajo del hombre, ¿no? Que hizo pues que en este caso
cambiésemos de especie, o perdón, que nos separemos de, en este caso, del resto de los primates, ¿no? Él menciona que fue el trabajo colectivo que nos diferenció del resto de los animales. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué el trabajo? ¿Por qué? Porque el hombre o el ser humano, para poder sobrevivir, para poder defenderse, tuvo que utilizar la piedra. Pero para ello, pues, ¿qué tuvo que tener? Las manos libres, ¿sí o no? Entonces, estas manos libres, porque éramos seres bípedos, permitió pues que el hombre o estos homínidos empezaran a utilizar la piedra con mayor, en este caso, utilizar la piedra con mayor constancia, por así decirlo, y esa constancia hizo pues que el cerebro pues empiece pues a desarrollarse y las manos empezaran a tener cada vez más habilidades para ello, ¿no? Y justamente, pues, ese trabajo que realizaba no lo hacía, pues, de manera individual, ¿no? Tenía, pues, que organizarse con otros seres. Entonces empezó, pues, ahí la comunicación, empezó, pues, la organización, y eso permitió, pues, que nos separábamos del resto de los animales, algo que ellos no hicieron. Entonces, para Federico Engels fue el trabajo colectivo eh, que nos permitió pues separarnos del resto de los animales, porque gracias al trabajo pudimos elaborar herramientas, nuestro cerebro pues empezó a desarrollarse cada vez más, para poder organizarnos teníamos que comunicarnos, y nace pues el lenguaje, nace el pensamiento, ¿no? Y de hecho pues son características pues que los seres humanos tenemos y que de hecho pues nos diferencia pues sin duda del resto de los animales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es lo que Engels obviamente menciona, ¿no? En su trabajo. Muy bien. Justamente hoy vamos a explicar cómo es que aparece el hombre, ¿no? Hay una teoría que todavía sigue en vigencia, que es la hominización. Profesor, ¿qué es la hominización? Es un cambio, pues, físicos, psíquicos, que dieron origen al hombre. Es decir, van a haber una serie de factores que van a experimentar los homínidos y que gracias a ello pues permitió pues el surgimiento del ser humano, en este caso del Homo sapiens. Muchos están de acuerdo, jóvenes, que el primer factor que dio origen al hombre fue sin duda la bipedación. Profesor, ¿qué es la bipedación? Poder desplazarse de manera erguido. Tú dirás, profesor, ¿y en qué momento los primeros homínidos empiezan a desplazarse de manera bípeda? Bueno, un grupo de primates hace más de 10 millones de años atrás dejaron la vida arborícola para poder desplazarse en tierra firme. Ese grupo de primates pues empezó pues a dar ese gran cambio. Claro que la bipedación jóvenes pues no se dio pues, de la noche a la mañana, tuvo un proceso de millones de años, ¿no? Por ejemplo, hoy se sabe que los primeros en caminar erguidos eran los Australopithecus. Es más, en el 2004 se encontraron restos óseos de este tipo de seres, incluso más antiguos que los Australopithecus, que tienen una datación más o menos de 4 a 5 millones de años. Entonces, entre 4 y 3 millones de años ya habían seres que caminaban de manera bípeda, ¿correcto? Entonces, ese va a ser el primer paso que van a dar para que aparezca el ser humano. Ahora yo te pregunto, si eras bípedo, ¿qué parte de tus extremidades estaban libres? A ver, observa ahí la imagen. Y eras bípedo, entonces Los por lo brazos. tanto, los brazos, muy bien, ¿no? Entonces ahora estos seres eran capaces de fabricar sus objetos, ¿no? Sus herramientas hechas de piedra para defenderse. Y se sabe que el Homo habilis fue uno de los primeros en fabricar sus propias herramientas hechas de piedra. Por lo tanto, van a empezar pues a ver cada vez un mayor uso de nuestras manos sobre la piedra. Por lo tanto, ¿qué cosa va desarrollando? Va desarrollando pues una mayor habilidad, ¿no? Claro. Entonces, el siguiente paso fue sin duda fabricar objetos. El tercer paso era pues la cacería. Porque obviamente, ¿para qué fabricaban herramientas hechas de piedra? Para sobrevivir, para atacar a sus presas o defenderse de ellas. Pero ellos no se defendían solos, ellos tenían pues que organizarse. Recuerden que la primera organización que se dio fueron pues en bandas
o en hordas, ¿sí o no? Claro. Y por lo tanto, ¿qué ocurrió aquí? Empezó pues a ver la primera manifestación de un trabajo colectivo. Ellos cazaban entre 9 a 15 personas. Profesor, ¿y cómo hacían para organizarse? Para organizarse, ¿qué tenían que hacer? Tenían que manejar un lenguaje, ¿sí o no? Claro, nace el lenguaje como parte, obviamente, de esa necesidad, pues, de poder organizarse. Y también, pues, el pensamiento se vuelve cada vez más complejo. Entonces, estos cuatro factores permitieron que el hombre aparezca en la historia de la humanidad. Más o menos de cuánto estamos hablando, profesor. Bueno, se sabe pues que el Homo sapiens aparece entre los 200.000 y 150.000 años en África. También aparece en África. Recuerden que África es la cuna de la humanidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, pero ¿y el Cromañón no era Homo sapiens? Claro, el Cromañón es un Homo sapiens ubicado en Francia que tiene una antigüedad de 35.000 años, pero el Homo sapiens ya tenía aquí de hace más de 150.000 años y se sabe que surgió también en África y que luego se desplazó a Asia y a Europa, ¿no? Y posteriormente pues a América, ¿no? El Homo sapiens pues es la única especie que hasta donde se sabe que logró pues habitar en los 5 continentes. ¿Correcto? Eso es un dato muy interesante que hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien. Acá, por ejemplo, vamos a ver, pues, sin duda, eh, algunas características de los primeros seres que también eran bípedos como nosotros. No vayas a pensar, pues, que estos son seres directamente ligados a nosotros, no, son especies totalmente distintas, no tienen nada que ver con nosotros, pero aparecieron en un determinado momento de la historia. Y algo que sí nos identifica con ellos es que eran seres bípedos y que obviamente han ido evolucionando gradualmente. Por ejemplo, el Australopithecus es considerado pues el primer bípedo, por ejemplo, ¿no? Perdón, ahí está, ¿no? Luego tenemos pues al Homo habilis, que fue el primero en fabricar sus herramientas hechas de piedra. Lamentablemente pues se extinguió hace más de 2 millones de años. Aparece el Homo erectus, el primero pues en utilizar el fuego, ¿no? O conocer el fuego. Acá no digamos pues que fue el que inventó el fuego, en realidad pues no hablemos de una invención, ¿no? Pero sí que llegó a utilizar mayormente el fuego, sí, pero además también fue el primero en salir fuera de África. Tenemos al Homo neanderthalensis, ex Homo sapiens, que de hecho pues fue el primero en desarrollar el lenguaje articulado y enterrar a sus muertos. Y por último tenemos a nuestro Homo sapiens, ex Homo sapiens sapiens, ¿no? Que apareció pues entre los 150.000 y 200.000 años y que desarrolló pues el arte rupestre, fabricó el arco y la flecha y fue el único que, repito, pobló pues los 5 continentes, ¿no? Profesor, entonces, ¿el Homo sapiens es nuestro antepasado común? Sí, es nuestro antepasado común, nuestro antepasado directo, ¿ya? Entonces no tenemos nada que ver con el neandertalensis, como el erectus, no tiene nada que ver, ¿no? Fueron seres que en un momento llegaron a habitar la Tierra y desaparecieron, se extinguieron completamente, no se adaptaron, según la tesis de Darwin, ¿no? De lo que es la selección natural. Profesor, Sí, dígame. ¿y cómo desapareció el Homo neanderthalensis si era tan desarrollado? Es muy posible de que se haya extinguido porque justamente se encontró con otro ser mucho más evolucionado que él, que es el Homo sapiens, ¿no? Se sabe que lo llegaron a convivir. E incluso muchos creían que al ser totalmente especies distintas, era imposible pues la procreación. Y hoy se sabe que sí, lograron obviamente procrear, han encontrado restos óseos de seres híbridos, es decir, que eran pues descendientes de Homo sapiens con neanderthalensis. Sí lograron convivir, pero como el Homo sapiens pues era un ser más evolucionado, de hecho pues logró pues exterminarlo, ¿no? Hay una teoría que dicen pues que cuando una cultura es superior a la otra y se encuentran, lo más probable es que la cultura superior pues extermine a la cultura inferior, ¿no? O logra absorberlo, ¿no? Y hasta donde sabe, pues la historia que
bueno, la historia nos demuestra que hasta cierto punto eso es cierto, ¿no? Culturas superiores, cuando se encuentran con culturas inferiores, estas son absorbidas por estas culturas superiores. Y es muy posible que esto también haya ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Homo sapiens con sus herramientas hechas de arco y flecha eran más sofisticadas, empezaron pues a quitarle alimentos a los Homo sapiens. Los Homo sapiens no, cada vez empezaron pues a ir reduciendo su espacio, debido a que el Homo sapiens empezó pues a tener un mayor crecimiento, ¿no? Debido pues a su capacidad en base pues a herramientas más sofisticadas. Y, y ese encuentro también obligó pues a que los neandertaleses pues estén pues en condiciones inferiores al del Homo sapiens, debido pues a su superioridad, principalmente pues en su organización y a sus herramientas hechas de piedra, pues que de hecho, repito, eran más sofisticadas, mejores que las que utilizaba pues el neandertalensis. ¿Correcto? Muy bien. Bien, chicos, vamos hasta aquí a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos. Desarrollamos las preguntas que ahora voy a compartir con ustedes en el blog. Entonces, unos 5 minutitos o 6 minutitos de pausa y luego retornamos para lo que es el desarrollo de las preguntas que ahora voy a compartirlos con ustedes y luego continuamos pues con el curso de Historia del Perú. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces un pequeño break de 5 minutos y continuamos. Muy bien, vamos entonces a desarrollar nuestras preguntas. Primera pregunta, dice acá. Dice, la comunidad primitiva es el periodo inicial de la historia humana. Los hombres se agrupaban bajo lazos de solidaridad y colectivismo, con el objetivo de superar las dificultades que imponía la naturaleza. Los vínculos comunales se sustentaban en la fragilidad humana y el lento desarrollo de las herramientas, la bondad innata de todos los hombres desde su nacimiento, las necesidades y habilidades individuales, el uso del fuego y la invención de la agricultura, o la razón humana y los cambios naturales. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuáles son los vínculos comunales que se sustentaban en nosotros? La A descartado, ¿sí o no? La B El uso tampoco, del ¿no? fuego. Pero La D, recuerden que la comunidad primitiva todavía no utilizaban la agricultura, ¿no? No inventaban la agricultura todavía, ¿no? El uso del fuego. La El E, uso del profesor. fuego. Dice, Sí. ¿cuáles son los vínculos comunales que sustentaban, ¿no? En la cual éramos solidarios. De hecho, pues, la razón humana y los cambios naturales en sí, que en un momento nos necesitábamos, ¿no? Sí. Profesor, ¿qué tendría que ocurrir para que volviéramos a ser una sociedad integrada como en épocas pasadas? Que tuviéramos un enemigo común, que en este caso sería pues el clima, que sería pues la naturaleza, o que ocurriera pues un desastre catastrófico en el mundo, ¿no? Para que nuevamente pues volvamos a tener esas características, ¿no? Claro, en este caso pues sería la razón humana y los cambios naturales mismos en nosotros, ¿no? La respuesta sería la letra E, ¿no? Muy bien, la letra E. Vamos a ir bajando, ¿ya? Un ratito ¿Por acá. qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué de qué? La La razón E. humana. ¿Por qué la E? Porque recuerden que los seres humanos, por qué empezamos a cazar en grupos? A ver, ¿alguien se ha preguntado por qué cazábamos en grupo y no de manera individual? A ver, por ahí. Porque era más sabía efectivo. que Eran tan fuertes. Claro, éramos todavía pues seres indefensos, ¿no? Frente a las grandes presas, ahí estaba pues el tigre de dientes de sable, habían pues animales que eran pues difíciles de poder enfrentarse si estábamos solos, ¿no? La solidaridad era no por una razón altruista entre nosotros, sino por una necesidad común que teníamos que hacerlo, ¿no? Manejábamos un colectivismo porque obviamente en ese momento nosotros no pensábamos en la propiedad privada o en la división de clases porque teníamos un enemigo común que era la naturaleza. Teníamos que defendernos. Si queríamos sobrevivir, teníamos que hacerlo entre todos. Y eso obviamente es parte de la razón del entendimiento humano de ese momento, de la adaptabilidad, ¿no?
Como ahora pues nos adaptamos a la naturaleza, ya no dependemos totalmente de ella, pues empezamos a diferenciarnos entre nosotros. Empezó pues a haber esa división como seres humanos, como seres individualistas, por así decirlo. Entonces, por esa razón, esos vínculos comunales que nos permitían ser solidarios o manejar ese colectivismo, era justamente pues por los cambios naturales que en ese momento se daban y por la misma razón humana de subsistencia, ¿no? Los seres humanos nos hemos adaptado gracias a esas características. Por ejemplo, alguien se ha preguntado por qué existe el miedo en nosotros, por qué existe la violencia en nosotros, porque fueron rasgos distintivos que nos ayudó pues a defendernos, ¿no? ¿El miedo qué hace? El miedo te pone en alerta, ¿sí o no? ¿Y la violencia qué hace? Te permite defenderte. Claro, esa es básicamente una de las razones, ¿no? El ser humano tiene esas características. Muy bien. Vamos a ver acá, a ver aquí. Segunda pregunta, dice. Durante el Paleolítico, el hombre se dedicó, bueno, acá se está refiriendo de hecho pues al Homo sapiens, ¿no? El Paleolítico superior, ¿no? Durante el Paleolítico, el hombre se dedicó a una economía productora, no era depredatoria, ¿no? No había cambios ni transformaciones. ¿Eran sedentarios? No, ¿no? Van a ser sedentarios recién en el Neolítico. ¿Se dedicaban a la horticultura? No, la horticultura fue en el Mesolítico, ¿sí o no? La cacería y la recolección. Correcto, muy bien, la D de dedo, ¿no? Claro, eran cazadores y recolectores, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿qué son los palafitos? Los palafitos son en este caso una especie de casitas que lo hacían pues frente a esos riachuelos, justamente, ¿no? O lagunas, en fin, un tipo de parante, ¿no? Y encima de ellos pues hacían sus viviendas, ¿no? Pero eso todavía fue pues en el Neolítico, ¿no? Todavía, así que eso no tiene nada que ver. Muy bien, la respuesta es la D, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Dice, identifique el enunciado correcto respecto a la comunidad primitiva. ¿Durante el Paleolítico predominó la agricultura? No, no predominó la agricultura. Eso fue en el Neolítico. ¿El sedentarismo es propio del Paleolítico? ¿Es correcto eso? No, ¿verdad? Eran nómadas. Totalmente, muy bien. ¿Las clases sociales se consolidan en el Paleolítico? No, las clases sociales se consolidan pues en el Neolítico, donde hay división de clases. ¿El nomadismo es propio del Neolítico? No, es el sedentarismo. ¿La economía productora es propia del Neolítico? ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque ahí se desarrolla la agricultura y la ganadería, ¿no? Claro, entonces la respuesta es la letra E, ¿no? Muy bien. Enano. Correcto, correcto. Continuamos. Acá dice el descubrimiento del fuego, pero no es un descubrimiento, sino que conoció el fuego, ¿no? Esa es la palabra correcta. Pero bueno, vamos a hacerle caso a esta pregunta. Dice, el descubrimiento del fuego, el desarrollo del lenguaje onomatopéyico, surge a ver, en el Erectus Paleolítico inferior. Paleolítico inferior, claro. Así te van a venir ese tipo de preguntas, ¿no? Por eso es importante ver en dónde aparece el Homo habilis, el Erectus, el Sapiens o el Neanderthalensis y el Homo sapiens y cuáles son sus características elementales. Muy bien. Continuamos. 5. Durante el periodo de la Edad de Piedra, conocido como Mesolítico, se dio el inicio del Pleistoceno. No, el Pleistoceno se dio pues durante el Paleolítico. Más bien, el inicio del Holoceno se dio en el Mesolítico. La consolidación de un estado teocrático, no, el estado teocrático se da todavía post-neolítico. El cambio climático mundial, a ver, el sedentarismo o la aparición de la megafauna. La megafauna desaparece. Sí. Porque estamos en la época, en la edad de hielo y ahorita cambiamos a otra edad. Claro, el cambio climático a la cual llamamos el Holoceno, ¿no? La letra C, muy bien, correcto. La C de casa, ya, ahí está la C, muy bien, listo. Continuamos entonces ahí. A ver acá. 6. Durante el periodo de la Edad de Piedra, conocido como Neolítico, se produjeron cambios de gran trascendencia relacionados con la adopción de la agricultura como actividad económica, correcto. La aparición de trabajadores especialistas
Sí, porque también eran expertos en agricultura, ganadería y también metalurgia. El sedentarismo, sí eran sedentarios. El uso masificado de hierro, no, el uso masificado de hierro no, eso todavía se en la edad de los metales todavía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas correctas? La 1, la 2 y la 3. En este caso es la letra C. Sí. Muy bien, Sí. listo, correcto. A ver, la 7, a ver, ustedes ya acá que sí van a poder hacerlo. El primer centro originario de producción agrícola, ¿dónde fue? ¿Se acuerdan de la luna fértil, el creciente fértil, Medio Oriente? Claro, en el caso de Europa, bueno, en realidad en el mundo hubo 5 importantes focos de civilización y de la producción agrícola. Uno de ellos es en los Andes centrales, otro de ellos es en Mesoamérica, otro de ellos es en el Lejano Oriente, que es China y la India, pero hay uno que es anterior todavía, un poco anterior a las que he mencionado, que está justamente en lo que es en el creciente fértil, ¿no? O cercano Oriente, entre lo que es ahora Mesopotamia y Egipto, ¿no? La luna fértil o creciente fértil, por lo tanto la respuesta es la letra E. Muy bien, la letra E. Sigamos. Dice, identifique el enunciado que sea una característica del proceso de la etapa de Neolítico. ¿Se elaboran la Venus paleolítica? Obviamente que no. Son estas estactillas que se Mesolítico. dan, pues, ¿no? Eso, en ese aspecto. El hombre es transhumante, ¿no? El Neolítico ya es sedentario, no era seminómade, ¿no? O transhumante. Se construyeron las primeras ciudades, la elaboración de las primeras herramientas líticas, o se practicó la economía de subsistencia. Bueno, en el Neolítico ya aparecieron pues las primeras ciudades, ¿no? A eso pues se le conoce como la revolución urbana, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, eh, la letra C, ¿no? ¿Por qué? No se, ahí no se practicó una economía de subsistencia, ¿no? Porque ahí ya el ser humano desarrolla su propia agricultura y ganadería, ¿no? Entonces la respuesta es la letra C, ¿no? Muy bien. Continuamos. 9. La primera etapa de la humanidad, según la periodización científica, fue denominada, ¿cómo se llamó? La primera etapa de nuestra historia. Comunidad La primitiva. primitiva. Correcto, muy bien, perfecto, excelente. 10. Señale una característica del neolítico de la etapa de la comunidad primitiva. ¿Predomina la horticultura y el pastoreo? No, eso es en mesolítico. ¿Se establece la revolución urbana? Ajá. ¿Predomina la economía preparatoria? No, 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 no preparatoria. ¿Se forman los imperios? Todavía no. Los imperios se forman en la edad de los metales todavía. ¿Se da el predominio de los australopithecus? Tampoco. ¿Qué establece? ¿Qué predomina ahí? La revolución La revolución urbana, ¿no? urbana. Claro, las primeras ciudades, ¿no? ¿Y qué Claro. significa revolución urbana? Significa que ahora, pues, los seres humanos se organizan para vivir en zonas donde ahora, pues, existen lugares específicos donde pueden pernoctar y pueden realizar, pues, una serie de actividades. Cuentan con un patio público, cuentan con los servicios necesarios para realizar sus actividades. Antes, pues, ¿dónde vivían los seres humanos? En las cuevas, o en la intemperie, o en los árboles. Aquí va a haber un cambio dramático, ¿no? Aquí pues empezamos recién a tener el concepto de vivienda, de hogar, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar pues en las primeras ciudades que se construyeron durante finales del Neolítico, ¿no? Que de hecho pues es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué llama revolución? Porque es un cambio dramático que el ser humano va a experimentar por primera vez en su historia. Muy bien, chicos. Correcto. Vamos entonces aquí. Bien, jóvenes, nuevamente bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar en el curso de Historia del Perú, lo que es la comunidad primitiva en los Andes, ¿no? A la cual pues nosotros también conocemos como a los primeros pobladores del Perú, ¿correcto? Muy bien. A ver, los primeros seres que habitaron en los Andes centrales principalmente llegaron del norte. Es muy posible que hayan realizado 3 rutas importantes, ¿no? Por la costa, en los Andes y la Amazonía. Ahora, según los hallazgos que se han encontrado, los primeros pobladores que llegaron a nuestro territorio se dio pues entre los 18.000 y 15.000 años antes de nuestra era. Por lo tanto, era una etapa donde había edad de hielo, claro, ¿no? Era finales del Pleistoceno,
¿correcto? ¿Cómo era el Perú en esa época, profesor? Miren, en el Perú, jóvenes, como todos pueden apreciar, el Perú pues también pasaba en esa época por una edad de hielo, ¿correcto? Claro, no era tan agresivo como en el norte de América o en el extremo sur de ese continente, pero hay que recordar pues que gran parte de los Andes estaba cubierta de nieve. Nuestro mar, debido pues a las bajas temperaturas, había descendido, por lo tanto nuestra costa era mucho más ancha. Y bueno, gracias a los hallazgos que se han encontrado en diferentes partes de nuestro territorio, se sabe pues que estos seres empezaron a desplazarse por la costa, por los Andes y por la Amazonía peruana. En esa época había pues una gran megafauna. Teníamos pues al tigre diente de sable. El tigre diente de sable habitaba en nuestro territorio. Teníamos pues al megaterio, que es el oso perezoso gigante, la paleoyama, el criptodonte, en fin, todos estos animales se le consideraba pues la megafauna. Entonces, si nosotros nos preguntasen eh, ¿en qué época llegan los primeros pobladores del Perú? Pues tú responderías rápidamente que llegaron a finales del Pleistoceno, entre los 18.000 y los 15.000 años aproximadamente. Y las características del Perú eran totalmente distintas a las que ahora tenemos. Había pues gran parte de los Andes peruanos estaban cubiertas de nieve, nuestra costa era más ancha, debido al descenso del nivel del mar, y habitaba pues una gran megafauna. Esas eran las condiciones, obviamente, del antiguo Perú, ¿correcto? Ahora bien, hay dos importantes investigaciones acerca de cómo periodizar nuestra historia. Para ello vamos a mencionar a dos grandes investigadores que están siempre en cualquier pregunta de examen de admisión. Una de ellas tenemos al científico norteamericano John Robb, que va a clasificar al antiguo Perú en, en lo que es, por ejemplo, el periodo precerámico, que es lo que estamos estudiando actualmente, y horizontes e intermedios, que son, digamos, las altas culturas. Profesor, ¿y por qué John Robb va a clasificar en precerámico y horizontes e intermedios nuestro desarrollo como sociedad? Porque él proviene de una escuela, de la escuela de California, en la cual ellos consideran pues que el desarrollo de una sociedad se da en base a su cerámica, ¿no? De acuerdo a la evolución de la cerámica de una determinada cultura. En esta época, entre los 15.000 y 4.000 años antes de nuestra era, pues estas sociedades no habían logrado desarrollar la cerámica. Por lo tanto, pues John Robb llama a esto periodo precerámico, ¿correcto? En cambio, Luis Guillermo Lumbreras, otro gran investigador peruano, la historia del Perú antiguo lo clasifica en periodo lítico, periodo arcaico, y luego pues a las grandes civilizaciones o culturas llama formativo, lo llama primer desarrollo regional, imperio panandino y segundo desarrollo regional. Luis Guillermo Lumbreras no clasifica a la historia del Perú antiguo en base a la evolución de su cerámica, sino en base al desarrollo socioeconómico de la sociedad. ¿Correcto? Profesor, ¿por qué llama lítico y arcaico a estas primeras manifestaciones culturales de los antiguos peruanos? Porque mayormente, pues, estas personas, estos seres se basaban su actividad productiva basada, pues, en la herramienta, en el uso de la piedra. Y en el periodo arcaico se caracteriza por desarrollar la agricultura y la ganadería. ¿Y por qué llaman formativo a las grandes culturas? Porque eran pues una etapa donde las civilizaciones empiezan a formarse como grandes culturas, que luego van a dar paso pues a los grandes imperios, como es el caso del Imperio Wari y el Imperio Inca, ¿correcto? Entonces esa es la gran diferencia entre la escuela de John Robb y la escuela de Lumbreras, en la cual pues en el proceso de nuestro curso de Historia de Perú vamos obviamente a utilizar justamente estos dos conceptos. Por ejemplo, hoy día a aplicar el concepto de Luis Guillermo Lumbreras,
en la cual pues vamos a estudiar al periodo antiguo, basada pues en el periodo lítico y en el periodo arcaico. Ahí está. Profesor, el periodo lítico más o menos tiene una duración, ahí ustedes pueden apreciar que tiene una duración entre los 15.000 o 18.000 años y 7.000 años antes de nuestra era. Ahí está. ¿Qué características tiene el hombre del periodo lítico? Bueno, las herramientas que utilizaban para poder cazar eran pues herramientas lísticas y muy toscas, es decir, no estaban muy bien elaboradas. Eran cazadores recolectores, por lo tanto pues eran nómadas, ¿no? Deambulaban de un lugar a otro. Cazaban pues en bandas o en hordas. Y como no tenían pues conceptos claros de lo que la naturaleza los rodeaba, entonces todos los fenómenos naturales le atribuían hechos divinos. Por lo tanto, pues eran seres panteístas. Profesor, ¿qué es un ser panteísta? Que adoraban a todos los elementos de la naturaleza. Si había fuego, tormentas, deslizamientos, todo eso, como ellos no tienen la capacidad de entender por qué se daban esos fenómenos, eso lo atribuyen pues a elementos divinos, ¿no? Aquí pues ya empieza ya a tener esos seres un concepto pues muy claro acerca pues de las ideas mágicos religiosas, ¿no? Claro, es algo característico de los seres humanos, ¿no? Ante lo desconocido, lo único que nos queda pues es atribuir algo divino, pues, ¿no? Es algo característico de los seres humanos, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces eran seres panteístas. Profesor, y en este caso, qué restos se han encontrado en esa época? Ahí está, te van a preguntar. Por ejemplo, tenemos al hombre de Pacaicasa, ahí está, encontrado pues en la región de Ayacucho. ¿Qué características, profesor, nos pueden preguntar sobre el hombre de Pacaicasa? Primero, ahí se han encontrado pues las herramientas líticas más antiguas del Perú. Ojo, herramientas líticas, es decir, restos de piedras, ornamentas, ¿correcto? Ahora bien, pero acá hay una observación. Algunos científicos mencionan de que esas supuestas herramientas hechas de piedra no han sido hechas por el hombre, sino han sido más bien desprendimientos de una parte de la roca de la cueva en la cual se han encontrado estas supuestas herramientas, ¿no? Hay cuestionamientos. ¿Se han encontrado restos óseos? No, no se han encontrado restos óseos. En cambio, en la región de Ancash, también encontraron herramientas hechas de piedra, y ahí sí los científicos están de acuerdo que sí fueron hechas por el hombre. ¿Por qué? Porque ahí, repito, se han encontrado restos de carbón. Por lo tanto, había seres humanos que utilizaban esos restos de carbón para hacer fogatas. De hecho, pues eso no es algo propio de la naturaleza, ¿no? Alguien ha tenido que hacer eso. Por lo tanto, pues el hombre de Guitarrero 1 es considerado pues como los primeros instrumentos líticos ya sin cuestionamiento alguno, ¿no? Hay una demostración, una evidencia clara que ahí habitaron seres humanos. ¿Se encontraron restos humanos? No, no se encontraron restos humanos tampoco. ¿De qué año estamos hablando, profesor? Bueno, según el carbono 14, data más o menos de hace 15.000 años aproximadamente. Muy bien. Tenemos ahora al hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala tiene más o menos 10.000 años. Y ahí se han encontrado pintura rupestre, ¿de acuerdo? Donde incluso se han encontrado una escenografía de una estrategia de cacería que usaban los antiguos peruanos, que era el chaco o el chacu, que era pues rodear al animal, acorralarlo y poder darle muerte. Y hago una pregunta, ¿por qué los seres humanos, porque, ojo, esto no es una característica solamente del poblador del antiguo Perú, también lo hacía en otras partes del mundo? ¿Cuál era el propósito de pintar en los murales de las cuevas? ¿Alguien por ahí de repente tiene una respuesta a esa interrogante? ¿Por qué los seres Para humanos? que los otros pudieran entenderlos, o sea, se puedan entender entre sí para poder realizar la cacería. Ya es una opinión, muy bien. ¿Alguien por ahí de repente pueda sugerir otra opinión? A ver, vamos. Como un tipo de plan y mantenerlo ahí, como una estrategia, hacerla, como no se podían comunicar, hacerlo mediante dibujos para que la gente pueda entender rápido.
Ya, muy bien, es otra opinión, muy bien, excelente, interesante cómo van opinando cada uno acerca de de un hecho histórico. ¿Hay por ahí alguien más de repente? Quiera. También puede ser Eh, la forma en que tal- presentaban las acciones que hacían, por ejemplo, al momento de cazar, dibujaban ellos mismos cazando animales o cosas así. Ya, muy bien, excelente. Ahí creo que alguien más quería comentar. A ver, te escuchamos. eh, Para los ancestros que quisieron, para los ancestros, los más jóvenes, para que vean cómo cazaban sus ancestros. Muy bien, excelente. Por ahí sí, profe, para plasmar y vivencia. Sí, por ahí te escucho, adelante. Gracias. Adelante, adelante, adelante. yo creo que como todo el día se la pasaban cazando y haciendo actividades, cuando estaban en la noche, se la pasaban pintando eso como una forma de distracción y recordar sus vivencias diarias. Así como hacemos a veces cuando ponemos nuestro estado en el muro del Facebook, por ahí mencionan, por ahí dicen, ¿no? Muy bien, muy bien. Por acá alguien mencionó, y creo que ahí está, por ahí está la respuesta, ¿no? Ahí en el chat dice, profesor, por sus creencias divinas. A ver, muy bien, por ahí estamos, por ahí estamos. Miren, hay dos hipótesis en la cual los investigadores consideran, pues, que por qué pintaban o dibujaban en los murales. A ver, recuerden que la cacería que ellos realizaban era muy peligrosa, ¿sí o no? Ellos eran conscientes de que ir a cazar no era nada fácil. Ellos podían morir haciendo esa actividad. Entonces, ellos hacían rituales. Siempre el ritual es algo característico de los seres humanos. Entonces, ese ritual lo plasmaban pues en una escena de caza, ¿de acuerdo? Era una especie de un previo para que la caza que iban a realizar sea propicia, ¿no? Entonces ellos plasmaban ese mural, hacían ese dibujo previo pues a la cacería que iban a realizar, ¿correcto? La otra hipótesis considera que estos dibujos no solo pues eran como una manera pues de perennizar las cosas que ellos realizaban en su actividad diaria, sino que también era como un mensaje de decir pues que esta cueva estaba ocupada por ese grupo social, para que otros grupos pues no ingresen, ¿no? A la cueva que ya estaba siendo ocupada. Lo más probable es que haya sido la primera hipótesis. No niego que también hubiera tenido una función la que ustedes acaban de mencionar, ¿no? De perennizar su legado, de que también esto les sirva pues para las futuras generaciones para que puedan ver cómo es la cacería, en fin, pueden haber varias razones, pero es muy posible que la primera hipótesis haya sido más, eh, haya sido un factor más determinante, ¿no? Para que ellos plasmaran estas escenas. ¿Por qué? Porque se han demostrado que cerca de estas cuevas habían restos de plantas alucinógenas. Es decir, ya estos seres humanos ingerían sustancias alucinógenas, drogas, por así decirlo, para poder entrar en un trance, ¿no? Y hacer pues que la cacería que iban a realizar pues sea propicia. Entonces, imagínate ese ser humano eh, con esta sustancia alucinógena, cómo ellos veían ese mural, ¿no? En movimiento, ¿no? Ya tipo 4D, así como ves en el cine, ¿no? Entonces ellos tenían esa idea, ¿no? Entonces, ahí por esa hipótesis, por eso es que reafirma, ¿no? Porque se han encontrado, sobre todo en algunas cuevas en el norte de América, plantas alucinógenas. Y acá en el Perú tenemos muchas plantas alucinógenas, ¿ah? Que los antiguos peruanos ya conocían y lo utilizaban, ¿no? Muchos chamanes hoy en día también utilizan esas plantas, ¿no? El ayahuasca, el San Pedro, y todos, es que de hecho, pues son sustancias poderosas, ¿no? Tremendamente, que según algunos comentaristas o aquellos que han realizado ese tipo de, de entidad, pues te llevan a otra dimensión, dicen ahí, ¿no? En fin, pero es una de las hipótesis mayormente más, eh, por así decirlo, concluyentes con respecto pues al tema de la cacería, ¿no? Y que repito, no es algo que solamente se haya dado en el Perú, se han dado en otras partes del mundo, ¿no? En lo que es el arte rupestre. Muy bien, toque pala. ¿Y dónde se han encontrado, profesor? En Tacna,
Pero eso no significa que no se haya encontrado solamente ahí, se haya encontrado también en otras partes, ¿no? En Huánuco también se han encontrado, pero Toquepala es hasta el momento la más antigua, ¿no? Más de 10.000 años aproximadamente. El nombre de Chivateros, que está acá al norte de Lima, en el Valle de Chillón, ahí se ha encontrado pues la cantera lítica más antigua del Perú, es decir, este ser encontró una cantera para poder obviamente elaborar sus herramientas hechas obviamente de piedra, ¿de acuerdo? De piedra. Entonces ahí también, y tienen pues también una edad aproximada pues de 10.000 a 11.000 años aproximadamente. ¿Por qué es importante Paiján y Lauricocha? Bueno, Paiján es importante porque no solo porque se han encontrado herramientas con puntas bifaciales, sino porque se han encontrado ahí los primeros restos humanos más antiguos, se han encontrado enterramientos jóvenes. Tiene más de 8.000 años aproximadamente. Y es importante, repito, ¿por qué? Porque ahí se han encontrado pues, los restos humanos más antiguos del Perú. Se pensó que antes era Lauricocha, porque Lauricocha tenía pues más de 7.500, pero luego Paiján fue un descubrimiento reciente y a través del radiocarbono 14 han demostrado pues que Paiján es más antiguo que Lauricocha. Ahora, en el caso de Lauricocha es interesante, ¿por qué? Profesor, Paiján ¿dónde se ha encontrado? En La Libertad, por si acaso, ¿ya? Por La Libertad. Lauricocha, ¿dónde queda? En Huánuco. Pero Lauricocha, aparte de encontrarse restos humanos antiguos en las zonas andinas, se han encontrado pues pinturas rupestres. Y además, jóvenes, hay evidencias que ahí también desarrollaban las primeras deformaciones craneanas. Muchos piensan pues que eran los paracas, ¿no? Los pioneros. No. Ya en el periodo lítico se hacían deformaciones craneanas, ¿no? En la cual pues aparece con esa cabeza alargada, ¿no? Muy bien, ya se hacían ese tipo de deformaciones. Ya cuando hablemos sobre el formativo o el horizonte temprano, les diré pues por qué los paracas pues se hacían esas deformaciones, ¿no? Te voy a pasar un dato así chiquito nada más. Lo hacían primero para diferenciarse del resto de las sociedades, porque había sociedades pues clasistas ahí, ¿no? Entonces, yo me quiero diferenciar del resto de la población, entonces para eso pues voy a alargarme la cabeza. Pero ojo, las deformaciones craneanas, a menos en la época de Paracas, no solamente pues eran largadas, sino también eran anchas también, ¿no? Dependía eso. Y ahora les voy a pasar un blog donde hablo acerca de las deformaciones craneanas en la época de la cultura Paracas, también no se preocupen, ¿ya? Pero es importante, ahí te paso el dato cuando lleguemos a esa etapa. Muy bien, entonces esos son los principales restos arqueológicos que se han encontrado en el periodo lítico, ¿ya? Los más destacados, obviamente, ¿no? Porque hay varios también, sin duda, pero estos son los que más vienen en los exámenes de admisión, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos del periodo arcaico inferior, jóvenes. ¿Por qué? Porque el periodo arcaico se divide en dos, arcaico inferior y arcaico superior. Muy bien, el periodo arcaico inferior se caracteriza primero porque hay que tomar en cuenta que pasamos del Pleistoceno al Holoceno. Por lo tanto, el clima, el espacio geográfico del Perú cambia. Por ejemplo, la nieve o el hielo que cubría pues casi todos los Andes empieza pues a desplazarse. Empieza pues ahí, la nieve empieza pues más bien a estar en las montañas, en los nevados. Al hombre le permitió pues que ahora los valles empiecen pues a tener un espacio más libre para poder cultivar. Como ya aumentó el nivel de la temperatura, perdón, ya aumentó como ya hubo aumento de la temperatura, el nivel del mar también vuelve a crecer, ¿correcto? La megafauna desaparece. No se pudo adaptar pues a los cambios que se estaban dando, ¿no? Y vamos a ver ahora estas principales características del arcaico inferior. Para empezar, empieza la primera domesticación de los primeros cultivos, es decir, nace la horticultura. Por lo tanto, al yo cultivar las primeras plantas, surgen las primeras aldeas. Empieza la domesticación de animales. Empiezan a ver, pues, empiezan a acercar, a fabricar corralitos para poder ahí criar a los animales. En el caso de la costa, surge la pesca. La primera red de pescar se da pues en la costa peruana, por ejemplo. Utilizan este tipo de balsas para poder obviamente atrapar a las diferentes especies marinos.
Y ahora ya no son panteístas, ahora pues le atribuyen elementos divinos solamente a ciertos elementos de la naturaleza, como es el caso del agua y la tierra. ¿Por qué? Porque el agua y la tierra le proporcionan ¿qué cosa? Alimentos. Se dan pues los primeros ritos agrarios en honor a la Pachamama, en honor pues al agua y a todo ello, ¿no? Claro, entonces empieza pues a tener justamente estas características, ¿no? En el periodo arcaico inferior. Profesor, y dígame usted, ¿cuáles son acá los restos arqueológicos más resaltantes? Aquí te lo voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos al hombre de Nanchoc, en Cajamarca, que es el primer horticultor más antiguo del Perú, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tú dirás, profesor, y dígame usted, ¿qué cultivó el hombre de Nanchoc? Calabaza, maní, quinoa, algodón. Ahora, un dato interesante, joven. Si tú te compras un libro preuniversitario del 2000 para atrás, o sea, 98, 99, 2000, no vas a encontrar en Nanchoc. ¿Por qué? Porque Nanchoc fue descubierto, si no me recuerdo, en 2004. Por eso que es recomendable comprarse libros actualizados si quieres estudiar bastante lo que es el Perú prehispánico o el Perú precerámico. ¿Por qué? Porque cada vez hay nuevos descubrimientos, ¿no? El segundo horticultor más antiguo del Perú es Guitarrero II. Profesor, ¿por qué Guitarrero II? Para que nos diferenciemos del Guitarrero I, del Paleolítico, ¿no? Este hombre también habitó en ese mismo lugar, solamente que es un ser que ya también cultivaba sus primeros alimentos, ¿no? Frejol, payares, ají. Tenemos al hombre de Piquimachay, ¿no? En Ayacucho, que es el primer domesticador del cuy. El cuy se volvió pues doméstico. Tenemos a Telarmachay y también al de Jaquimachay, que eran pues los primeros domesticadores de camélidos, ¿no? Es decir, de llamas, alpacas, vicuñas, etc. Y tenemos también pues al hombre de Santo Domingo, ¿no? Que es el primero pues en, en, en fabricar sus primeras aldeas pues hechas básicamente de huesos de ballena. Además ahí se han encontrado pues el primer instrumento musical, una flauta hecha de hueso de un animal, ¿no? O sea, es el primer músico. Profesor, ¿algún libro que me recomiende? Bueno, yo te recomiendo pues los libros de la editorial pues Lumbreras, ¿no? La última que está actualizada, Historia del Perú, el proceso histórico mundial. También, ahí creo que te voy a pasar también algunos links. Guillermo Lumbreras también sacó un link para un libro, reciencito nomás, hace un par de años, actualizado, que lo puedes encontrar de manera digital, patrocinado por Petroperú. Ahora te voy a pasar el link también, ¿ya? Al WhatsApp del grupo. Está reciencito actualizado, ¿ya? Así que ahí no hay forma de no poder estudiarlo, ¿no? Porque ya ahí lo puedes encontrar sin ningún tipo de inconvenientes. A ver acá. También pues tenemos al hombre de Chilca, al hombre de cabeza larga, en fin, que hay varios, pero estos son como los más resaltantes, ¿no? Que vamos a encontrar, ¿no? Aquí también pues se crió o se domesticó al perro, por ejemplo. Ah, imagínate. También acá se han encontrado restos de un instrumento de aseo, un peine. O sea, en esa época ya nuestro antepasado se peinaba, ¿no? Se ponía a la moda, jóvenes. Ahí está, ahí vas a encontrar pues importantes personajes de esa época, ¿sí? Muy bien. Luego, con el paso del tiempo, jóvenes, el antiguo peruano empezó pues a tener empezó a conocer mejor la naturaleza. Ya no solamente se dedicó pues a cultivar ciertas plantas, sino pues al tener un mayor conocimiento cultivó todas las plantas habidas y por haber. Se desarrolla la agricultura. La sociedad peruana se organizó cada vez más. Nace el Ayllu. El Ayllu pues es una forma de organización compleja, ¿no? Que son familias organizadas. Nace el Ayllu en el arcaico superior. Ahora pues tiene un mejor concepto de la naturaleza. Surge este pensamiento de la llamada cosmovisión andina, que hasta el día de hoy prevalece. Y debido pues a que había un concepto ya religioso plenamente, sus manifestaciones culturales o sus diseños arquitectónicos o esculturas que van a realizar mayormente son con inspiración divina. Es decir,
los diseños arquitectónicos, las esculturas que van a elaborar, van a ser con fines religiosos. Aquí surgen los primeros estados prístinos, jóvenes. Profesor, ¿qué es un estado prístino? Es un estado obviamente en formación. Un estado en el cual se va a convertir en teocrático, donde van a haber clases diferenciadas. Aquí en esta época, las primeras ciudades no van a haber muchas diferencias sociales. Por ejemplo, una de ellas es Caral. En Caral, por ejemplo, es una sociedad prístina, o perdón, es un estado prístino, es decir, una sociedad donde todavía no se ve claramente las diferencias sociales, pero que sí se dedicaban bastante al comercio y había clases dirigentes también, obviamente. Aquí también vamos a apreciar pues los primeros tejidos hechos en algodón, tejidos sofisticados e incluso diseñado con diversos colores, como la que hemos encontrado en Boca Prieta. Por ejemplo, aquí tenemos un tejido de una imagen de un animal muy conocido. A ver, ¿quién es este animal, jóvenes? Por ahí, ¿quién se acuerda? ¿El cóndor? Un cóndor. cóndor, claro, un cóndor. Claro. Y en el arcaico superior también hay las primeras evidencias de las primeras fabricaciones de cestas. Es decir, acá empieza pues a formarse lo que es la cerámica también. ¿Mm? Claro. Entonces, estos son, digamos, importantes características del arcaico superior. Es decir, el arcaico superior va a ser la base del origen de las grandes culturas que vamos a estudiar la próxima semana. Chavín, Paracas, etc. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué retos arqueológicos podemos encontrar, profesor, en el arcaico superior? Aquí vas a encontrar, aquí vas a ver, ahí está. Tenemos, por ejemplo, Cerro Paloma, acá en Lima, ¿no? En el norte de Lima, ¿no? La primera construcción de uso público, un recinto rectangular hecha de piedra, con fines religiosos. Caral, la primera civilización de América, es un estado prístino, donde habían cultos a sus divinidades. Hay un anfiteatro ahí también, ¿no? En Caral. Cotox, ahí pues hay una escultura del Templo de las Manos Cruzadas, ¿no? La escultura religiosa más antigua del Perú y es posible también de América. Huaca Prieta, no solamente se encontraron los primeros textiles de algodón, sino también hay mates pirograbados, es decir, las primeras formas de cerámica que se dieron obviamente en esta época. Y entonces ahí justamente estamos viendo pues las más importantes aportes de estas civilizaciones que cada vez están desarrollándose cada vez más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Por qué Caral es una civilización y no es considerada pues una alta cultura, por ejemplo? Ah, importante, ¿no? Por eso es importante conocer pues qué diferencia entre civilización y alta cultura, ¿no? Ahí te la dejo como tarea, para que de repente la próxima semana me la digas. Yo igual te lo voy a mencionar, ¿no? Pero para a ver qué diferencia existe, ¿no? ¿Por qué Caral no es considerada una alta cultura y solamente una gran civilización? A ver, esa te la dejo ahí para que lo analices. Muy bien, rápidamente, chicos, nos vamos a responder a algunas preguntas que tenemos ahí, porque justo estamos con la horita, tenemos un curso más que desarrollar. Así que vamos a desarrollar solamente las 5 primeras preguntas del curso de Historia de Perú, el resto la dejo para que tú lo desarrolles, y luego nos vamos pues al curso de Geografía, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá un ratito. Por acá me dicen, hay una respuesta, dice, ¿no? Porque no tiene cerámica, dicen, bueno, puede ser una de ellas, a ver, sí, dime. Dijo civilización y ¿cuál es la otra que tenemos que comparar? La alta cultura, ¿por qué Caral es considerada una civilización, pero no una alta cultura? A ver, quiero que me digas eso, pero puede ser, ahí dice profe, la cerámica, ya puede ser, pero ya, igual se los voy a yo decir, no se preocupen, la próxima semana. A ver, algunos están ingresando recién, a ver, o creo que se han desconectado, ¿no? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a desarrollar las preguntas que ya les compartí pues en el blog, ¿ya? Ya, primera pregunta, dice, durante el periodo precerámico, es según la tesis de John Robb, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, aunque nosotros lo hemos llamado paleolítico y periodo arcaico, ¿verdad? El hombre de Toquepala, Toquepala, se ubica en la región. ¿Dónde se ubica el hombre de Toquepala? A ver, ¿quién se acuerda? Tacna. Tacna, ¿no? profe. Claro, la región heroica, ¿no? Muy bien, Tacna, muy bien, la letra A, perfecto. 2 dice, indique cuáles son los siguientes restos que pertenecen al periodo lítico,
Telarmachay es el Perú neolítico, no, Telarmachay es el Perú arcaico, ¿no? Horticultura. Paiján, Paiján sí, ¿no? Paiján, muy bien. Piquimachay 1, También. claro, porque así también se le conoce pues a Pacaicasa, ¿no? Y la Auricocha, también, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La B de Ajá. bueno, ¿no? B. Claro, muy Sí. bien, excelente. 3. Bosques. En el arcaico inferior, el hombre desarrolló la domesticación de camellos. A ver, Piquimachay es cuy, pero Jaquimachay y Telamachay, ¿qué cosas son? Camélidos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra E, ¿no? Telarmachay. ¿Dónde queda Telarmachay? Junín, ¿no? La región de Junín. La tierra de Vladimir Cerrón. Ahí, para que se acuerdan ahí, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. La domesticación de animales en los Andes fue practicada inicialmente por los hombres de ¿qué? A ver, ¿quién domesticó a los animales ahí? ¿Domesticación de animales? Piquimachay Y y Telarmachay, ¿no? Telarmachay, a los También camélidos. claro, la letra E. Muy bien, excelente. 5. Dice, en el sitio arqueológico se encontraron, a ver, sitio arqueológico Caral, los fósiles humanos más antiguos del Perú. No, eso fue en Paiján. Telamachay, evidencias de agricultura incipiente. Boca Bueno, Prieta. más que agricultura, ganadería, ¿no? Porque ahí se han encontrado restos de corrales ahí. Huacaprieta, tiene más correcto, Huacaprieta, la letra D de dedo, excelente, excelente. Muy bien, la 6, la 7, la 7 y la 8 te la dejo ahí para que lo desarrolles, ¿ya? Muy bien. Ya, solamente la 10 nomás, a ver, hagamos la 10, a ver, dice, la domesticación de camélidos durante el arcaico inferior fue desarrollada por el hombre de quién? Telarmachay. Telarmachay nuevamente, qué excelente. Muy bien, chicos. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, una pequeña pausa y terminamos pues con el curso de geografía rápidamente. 5 minutos y regresamos. Bien, jóvenes, entrando pues a la recta final, vamos hoy a hablar sobre los climas del Perú. A ver, existe cierta confusión entre tiempo atmosférico y clima. Bueno, un tiempo atmosférico es obviamente un fenómeno meteorológico que ocurre en un determinado momento, que puede ser en minutos, horas o días. Por ejemplo, en esos momentos ahorita hay una sensación de calor, de repente de aquí un par de horas baja la temperatura y ya está completamente nublado, ya, eso no es clima, es un tiempo atmosférico. Un clima es obviamente una serie de cambios atmosféricos, pero que se dan pues en una larga etapa, un largo periodo, que puede ser de 30 a 35 años aproximadamente, ¿de acuerdo? En el caso del Perú, de acuerdo a una serie de factores que ahora vamos a mencionar, tenemos una diversidad de climas, ¿correcto? Tenemos más de 27 tipos de climas, que es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Por eso es importante, obviamente, mencionarlo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la contaminación. Uno de los grandes problemas que tenemos es el cambio climático, el calentamiento global, y eso afecta directamente a los climas. Y si el Perú, pues, tiene una gran diversidad de climas, de hecho, pues, es el país que va a sufrir una de las más uno de los uno de los golpes más tremendos que de hecho pues el Perú por tener una gran diversidad de climas va a sufrir, ¿no? De hecho pues el Perú es uno de los países que más golpes va a recibir con respecto pues cuando el calentamiento global cada vez sea mayor, ¿sí? Muy bien, entonces vamos hoy día justamente a hablar de ello. Muy bien. Muy bien, entonces al final voy a volver a enviar el chat, ¿ya? Perdón, el link del blog, el chat del Zoom, para que puedan descargar los materiales, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a hablar de esto. Muy bien. Profesor, ¿cuáles son los elementos del clima para empezar, ¿no? Que nos ayuda pues a entender mejor. Bueno, tenemos pues en este caso la nubosidad, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica y las precipitaciones, ¿no? Son obviamente los elementos que hay que siempre tomar en cuenta cuando estudiemos lo que es el clima. Ahora, profesor, usted me menciona que hay factores por el cual el Perú pues tiene una diversidad de climas. Así es, que ahora justamente lo vamos a estudiar. Miren, nuestro país, por ubicarse justamente en
En la baja latitud, es decir, muy cerca de la línea ecuatorial, nuestro clima debería ser tropical o tórrido. Profesor, ¿qué es un clima tropical? Mucho calor, humedad y lluvioso. Solamente la selva baja tiene esa característica. Pero hoy vamos a estudiar otros factores por el cual pues tenemos una gran diversidad, ¿no? Por ejemplo, de hecho, la cordillera o la presencia de la cordillera de los Andes hace pues que tengamos una gran diversidad de climas de acuerdo a cada piso ecológico en la cual vamos a tener. Pero también las corrientes marinas influyen bastante en nuestros climas, sobre todo en la costa. Por ejemplo, en la costa centro y la costa sur es desértica y con poca lluvosidad, ¿no? o por poca presencia de lluvias. Eso es gracias pues a qué? A la presencia de la corriente peruana o la corriente de Humboldt. La corriente del Niño que va de California hasta Piura, en este caso permite pues que en la costa norte sea semitropical, es decir, que existan lluvias pero de manera estacional y la temperatura del agua pues es cálida. Ni qué decir pues la cordillera andina, que te mencioné que en cada piso ecológico hay una determinada tipo de clima, ¿verdad? Según Javier Pulgar Vidal tenemos 8 regiones naturales, por lo tanto pues hay 8 tipos de clima simplemente ahí, ¿no? Tenemos pues un clima templado, un clima gélido, un clima semitropical, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, observen aquí. Ahora, ¿qué? Vamos a ver acá. Ahí está. Por ejemplo, miren, solamente en la costa norte, como mencioné, es semitropical, principalmente por la presencia de la corriente del Niño y porque obviamente está cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay lluvias mayormente pues en verano y ahí se encuentra pues el desierto más grande que es Sechura, por ejemplo. En cambio, en la costa centro y sur, digamos, es subtropical, ¿no? Escasa lluvia, árido, desértico principalmente, y, y bueno, pues en los meses de verano sí la temperatura es alta, ¿no? Pero no es totalmente húmedo, no es completamente, no hay presencia de lluvia constante, ¿no? Claro, entonces, y eso es por la presencia obviamente perdón, de la presencia de la corriente marina de Humboldt. En los Andes, como tú puedes apreciar, va a haber una gran diversidad de climas de acuerdo a cada piso ecológico, ¿no? Que ahora vamos a estudiar más adelante. En la Amazonía podemos encontrar pues 2 tipos de climas, ¿no? En la selva alta, por ejemplo, es semicálido y muy húmedo, y en cambio en la selva baja es un clima pues de temperaturas muy altas, muy húmedo y lluvioso, característica pues de un clima tropical, ¿no? Entonces ese digamos es digamos una de las principales características de los climas que tenemos en el Perú. Por lo tanto, pues ante la presencia de cambios climáticos o calentamiento global, pues sin duda eso va a afectar enormemente a, a los peruanos, ¿no? Porque tenemos una diversidad de climas. Solamente, por ejemplo, el fenómeno del Niño afecta tremendamente pues nuestra situación, ¿no? Que afecta, claro, afecta principalmente a la costa norte y y a los Andes del sur, pero claro está pues afecta a todo el país, no solamente por los daños materiales, por las heridos y muertes que pueda dejar, sino también pues por, las, por los gastos o por los daños, como mencioné, materiales que hacen pues que el presupuesto público del Perú pues se tenga que priorizar para poder minimizar estos acontecimientos que ya de por sí son catastróficos, ¿correcto? Muy bien. Justamente vamos hoy día, bueno, pensaba mencionar que estaba acá los pisos ecológicos, pero de acuerdo, pues repito, a la, mm, al tipo de piso ecológico que existe en nuestro territorio, va a haber pues una determinada tipo de clima, ¿correcto? Y además también va a tener como característica principal pues una determinada fauna y flora, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es muy importante que quería justamente compartir con ustedes, ¿no? Con respecto, pues, a los diversos climas del Perú. Para terminar, jóvenes, les voy a mencionar, pues, que hay una gran diferencia entre cambio climático, perdón, entre calentamiento global e efecto invernadero. El efecto invernadero, obviamente, es aquella acción propia de la Tierra que permite, atrae los rayos del sol y luego lo reparte equitativamente a diferentes partes del planeta. Eso ayuda pues a que la Tierra pues viva de manera armoniosa y que permita de una manera u otra pues la vida de todos. Pero el problema del calentamiento global ya es también una retención de los rayos solares, pero producto obviamente de la propia emisión de los gases tóxicos que deja la industria humana, ¿no? Y eso altera el clima completamente, ¿no? Aumentando pues la temperatura. Y el aumento de la temperatura pues produce pues un desequilibrio en los diferentes climas que existen, ¿no? Y ese es un grave problema que estamos viendo hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que quería yo mencionar, ¿no? Con respecto al calentamiento global. Es decir, ¿la temperatura, profesor, de la Tierra puede aumentar y puede disminuir? ¿Es algo natural? Sí, es algo natural. Es más, hemos tenido épocas donde incluso hemos tenido temperaturas más altas que las actuales, ¿no? En la época medieval, por ejemplo, teníamos una temperatura mucho mayor. Acá el problema es que el aumento de la temperatura que tenemos no es natural, sino es producto de la acción humana, producto de la industria, en la cual pues ha permitido pues que exista una serie de diversos problemas en todo el planeta. Por eso que hoy en día se busca tratar pues de minimizar esta situación, y una de las cosas que se ha tomado, pero que eso va a ser a un largo plazo, es cambiar o sustituir los recursos energéticos altamente responsables del calentamiento global, como son los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas, etcétera. ¿Por qué va a ser sustituido? Por recursos pues renovables que no contaminan, ¿no? La energía eólica, la energía solar, etcétera. Pero ¿por qué no se hace de una vez, profesor? Porque obviamente hay un interés de por medio de las grandes industrias de todavía seguir utilizando estos recursos como parte obviamente de su dinámica, como parte de su expansión y de generar riqueza. Y va a llegar un momento que sí, obviamente lo van a utilizar, pero ellos consideran que todavía no es el momento propicio, ¿no? A pesar de que ya los científicos e importantes especialistas consideran pues que ya debería pararse este tipo de contaminación. ¿De acuerdo? Bien, chicos, voy a compartir rápidamente entonces nuevamente el link del blog para que puedan descargar los materiales y los invito pues a que puedan ya ir respondiendo a las preguntas, a las interrogantes que están ahí en esas en el curso que estamos desarrollando, y nuevamente pues reiterarles pues la bienvenida a este ciclo verano 2022 de la Academia CEPREMUNI, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá. Por mi parte pues eso es todo, cuídense, nos estamos viendo pues la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien.